Hej och välkomna till TV Continente och Colombia i fokus. Vi i Colombia-nätverket fortsätter ikväll att uppmärksamma konflikten i Colombia och sätter ikväll fokus på exilen. Tusentals colombianer lever på flykt undan krig och förföljelser och lever i andra länder. Många av dem finns här i Sverige. Ikväll visar vi vår egenproducerade film Sin disparar un solo tiro, där vi får möta 7 exilcolombianer och deras livsöden. Efter filmen får vi följa med ordförande Jansson på styrelsemöte. Soy la hermana de Eduardo Ávila, una persona que fue detenida y desaparecida en Colombia por razones políticas. Su desaparición fue justo en un mes de abril, el 20 de abril de 1993, a manos de miembros de la policía, de la SIJIN en Colombia. Es allí donde mi vida da un giro. Empiezo la lucha por buscar a todos los desaparecidos, junto con mi hermano, y eso me convierte en una defensora de derechos humanos. Cuando entiendo que no puedo seguir buscando solo a una persona, sino que hay miles y miles de desaparecidos en Colombia. Mi hermano desaparece el 20 de abril y el 21 de abril me presento a las oficinas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia para pedirles que me ayudaran a buscar a mi hermano. Desde ese día me quedé allí. Fui la delegada de carácter internacional, era la persona que venía a Europa, a Estados Unidos, a contar la verdadera situación que vivíamos los colombianos. Eso hizo que en el último periodo gubernamental se tornara una situación de muy grave riesgo. Y cuando vi que mi vida corría mucho riesgo, pensé en que podía quedarme, pero cuando este riesgo toca a su familia, se da uno cuenta que es hora de salir. Yo todo lo que les dije fue: el primer país que me dé la posibilidad, me voy. ¿Y a dónde llegaste? ¿A qué parte? Ahí es donde viene lo difícil. Bueno, yo soy de la capital en Colombia, una ciudad de muchos habitantes. Podría decir que casi toda la población sueca está allí en la capital, entre 9 y 10 millones de personas. Y salí a un lugar acá en el norte de Suecia, un lugar llamado Sorsele, 2.000 habitantes, donde yo viví 1 año y medio allí y nunca vi más de 10 personas en la calle. Me fue entregado, lo cual me parece, tengo que reconocer que estuvo bien, llegar y encontrar una casa, un lugar con aparente tranquilidad, pero con una situación de soledad que se contraponía a lo que yo soy como persona. Empecé a ver mis vecinos eran cruzar los renos, hablar con los árboles. Ok, empezamos. Yo fui víctima de una masacre en Colombia, ya víctima de una masacre, terrorismo paramilitares. Ahí me mataron un sobrino y pues unos amigos también, y yo quedé gravemente herido. Pues milagro de Dios estoy vivo, ¿no? Llegaron una tarde unos manes en camioneta, disparándole a la gente y sin saber uno por qué ni cuál era la causa. Hasta ahora no comprendo por qué pasó eso. Igual por mi tierra nunca había pasado unas cosas de esas, por los lados donde vivo yo. Pero así es la vida. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Suecia? 20 meses, ya, año 8 meses. Ya viví en Evertornio, para el norte. Allá lo malo, pues, en el norte es que uno para conseguir un amigo tiene que buscarlo por internet, la verdad, porque no se ve a nadie en la calle.
no hay con quién conversar. Yo soy campesino, somos 8 hermanos. Mi madre los dejó buena tierra a nosotros. Ya. Yo vivía de la tierra, del campo, porque me gusta mucho el campo. Yo extraño todo, hermano, extraño todo porque extraño mucho mi campo y todo, mis hermanos, mis amistades. Pero igual con la gente que he tratado de aquí de Suecia, en lo poquito que he podido hablar, ha sido muy bueno, o sea, han sido muy buenos, ¿ya? Con las poquitas amistades que ha conseguido acá. En sueco. Nadie me entiende. Por trabajar con la parte de derechos humanos me tocó abandonar el país, porque desafortunadamente en Colombia por defender la vida se quita la vida. Yo salí en unas condiciones de emergencia. O sea, fue que en menos de 15 días me tocó decidir y salir de mi país. En 2 semanas organizar papeles, todo, así, rápido. Llegando a Östersund, al aeropuerto, tengo como recuerdos vagos, ¿me entiende? Porque, bueno, me afectó demasiado la salida. Llegué a Breque, de pronto, no sé, es como un recuerdo por allá lejano que tengo de mi mente. Al hotel, una noche en el hotel. Esa misma tarde conocimos un poco el parque de Breque, una familia colombiana. Pues veía un pueblo o sea, demasiado, poco poblado, no sé, me sentía lejos, distante, no sé, extraña. Primero nos habían hablado de viajar a Cuba, España, de pronto era difícil, pero se sentía más fácil. Ya últimamente nos salió el permiso en Suecia y de Suecia no sabíamos nada. Incluso mucha gente confundía Suecia con Suiza, porque Suiza era un país más conocido y tocaba explicar dónde quedaba. Nosotros no sabíamos dónde quedaba geográficamente, nada del idioma. Tuvimos que ir a la embajada en Bogotá para saber un poco sin embargo era era un mundo totalmente aparte de lo que es Colombia. El hecho de dejar el país para mí era súper difícil. Yo creo que de la familia yo fui la que más duro lo tomó, porque era un tiempo en que yo ya iba a empezar a ser adulta, iba a dejar los estudios, empezar una universidad, una vida nueva, y pues el exilio fue por el peligro que corría mi papá, fue que nosotros decidimos finalmente venirnos. En mi país trabajé como antropólogo e investigador de comunidades indígenas, y trabajo en una región que se llama el departamento de Arauca, un área extremadamente conflictiva por los diferentes actores del conflicto colombiano en cuanto a guerrilla, paramilitares. La presencia paramilitar en la zona consideró que el trabajo nuestro era un trabajo en contra del Estado, a pesar de que en ese momento yo trabajaba con el Ministerio de Salud en un programa gubernamental que se llama Participación de la Comunidad. Y nuestro trabajo estaba única y exclusivamente enfocado a la formación de los grupos campesinos, indígenas, marginados, etcétera, para que tuvieran facilidades de acceso a los servicios de salud del ministerio. Y llegué aquí a Suecia a los 2 días de haber salido del área de conflicto. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando llegaste acá después? Bueno, ya es otro capítulo. Sinceramente yo nunca conceptué la posibilidad de salir de mi país ni del exilio. Era algo que yo nunca lo maduré, a pesar de que conocía, digamos, las políticas del exilio, conocía los países que estaban comprometidos dentro de la Convención de Ginebra, porque mi educación me lo había permitido. Y tenía un gran conocimiento de Suecia,
por su bella historia, tenía grandes simpatías por las políticas desarrolladas durante el periodo Bulos Palme, más su lastimoso asesinato. Sabía el compromiso que tenía el país frente al respeto por los derechos humanos. Entonces era una imagen sumamente ideal, romántica, la que tenía de Suecia en ese momento. Cuando llegué a Arlanda, quedé sumamente sorprendido por la amabilidad, la caballerosidad de la policía sueca. Eso me impactó una cosa enorme. Del aeropuerto de Arlanda fui trasladado al campamento de refugiados que quedaba en Karlslund. Allí llegué a eso de la 1 o 2 de la mañana y al día siguiente, cuando me levanté, me di cuenta de la realidad. Todo el mundo estaba haciendo fila con un pocillito en la mano para recibir un café. La diversidad lingüística, la diversidad cultural. Y a mi cabeza lo primero que se me vino fue un campo de concentración. Y eso me dejó marcado. Fue mi primer impacto. Luego empezar a mirar el paisaje, desconociendo el idioma totalmente. Era muy traumático la situación. Además de eso, el arraigo cultural, el arraigo familiar, el arraigo territorial, pues estaba totalmente metido. Yo no había podido madurar, es decir, la realidad a la que me iba a enfrentar de nuevo. A Suecia llegué en el 2002, o sea, son casi 7 años. En el otoño cumplo 7 años. Así que ha sido un camino bastante largo, que ha ido bastante bien, por suerte. No me puedo quejar. Estaba cansada, muchos amigos se tuvieron que ir del país por esa época. Yo trabajaba con una ONG en Colombia, trabajábamos mucho con campesinos, con educación para la democracia y en esa época ya la cosa estaba muy dura. Así que ya no te sentías bien de estar ahí en ese espacio, ¿no? Y te sentías inclusive con miedo de decir lo que opinabas. Y luego tanta gente que se fue, o sea, es como que como que te cansas. O sea, después ya, o sea, he tenido temporadas en las que he pensado como tal vez si hubiera sido un poco más fuerte yo hubiera aguantado un poco más, ¿no? Me hubiera quedado allá, a lo mejor hubiera sido lo mejor para mí. Pero yo no puedo aguantar la presión, así que busqué la oportunidad de irme. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti con el cambio de país? El cambio de vida, todo. Porque ha sido empezar de cero, porque digamos yo tenía mi vida muy bien estructurada en Colombia, tenía un buen trabajo, un trabajo que me gustaba, que me llenaba profesionalmente y personalmente, y llegar a Suecia significaba primero aprender a hablar el idioma. Te sientes totalmente incomunicado, o sea, no puedes ni siquiera hablar de los temas que tú normalmente manejarías perfectamente, como política y esas cosas, totalmente imposible. Luego, no conoces gente con la que puedas compartir ni siquiera discusiones en esas áreas. Luego, no encuentras espacios para poder hacer cosas por tu país. No, porque claro, o sea, yo siempre estaba muy metida en cosas allá y luego llegar acá y sentirte como que todo el sentido de tu vida se desvanece. Eso ha sido lo más difícil.
En el año 90, el 14 de enero del año 90, desaparecieron a mi padre. Comencé a hacer denuncias a través de la prensa, de la radio, de la televisión, y comenzamos una búsqueda, ¿sí? Tocándole puertas a las instituciones del Estado. Por el hecho de yo estar buscando a mi padre, solicitando dónde estaba, entonces los paramilitares con las Fuerzas Armadas del Estado dijeron que yo era guerrillero, ¿sí? O sea, recibí como amenazas en ese sentido, y esto hizo que yo saliera del país. De pronto otra de las cosas que han sido muy difíciles para mí es como estar aquí y desde aquí vivir el conflicto que estamos viviendo en Colombia. Desde aquí ver a distancia lo que está pasando en mi país. De pronto las cosas más duras es estar uno aquí, que muera un familiar en Colombia y uno no puede estar ahí o poder compartir los últimos momentos. De pronto también el estar acá y que hayan asesinado amigos míos, igual que trabajan con derechos humanos o gente de la UP, en fin. Creo que han sido las situaciones como más... O sea, es algo que uno no puede expresar realmente lo que uno siente dentro. Primero que todo, el exilio como política de Estado es desastroso. Yo considero de que en el exilio lo primero que se pierde y empieza progresivamente a ir avanzando es la pérdida de la memoria histórica. Este es el mecanismo más hermoso que se pudo inventar las Naciones Unidas, con buena voluntad, con buenos objetivos, pero es la forma de matar las conciencias de los pueblos que protestan sin disparar un solo tiro. Es una muerte ideológica, es una muerte social, progresiva, lenta. Primero porque se pierde la memoria histórica. Segunda porque el arraigo, tú todos los días, yo diría que en los 13 años que llevo en Suecia, queriendo este país, reconociendo muchísimas cosas positivas, sin desmeritar nada, he vivido en Suecia reuniendo todos esos momentos, tal vez un año. El resto he estado en mi país. Yo pienso como colombiano, vivo como colombiano, me siento colombiano y no encuentro ninguna identidad, ninguna afinidad, ningún arraigo en Suecia. O sea, estoy todavía en el aire. ¿Y alguna vez has arrepentido de haberte exiliado? Todos los días. Porque fue que yo no me exilié por voluntad. Cuando me di cuenta estaba ante una situación en donde o me quedaba o era cadáver. Y en el subconsciente el deseo de vivir, la única salida que encontré era que la Cruz Roja me sacara. Llega un momento en que uno llega a pensar, o sea, ¿por qué lo hice? En el momento en que yo salí de Colombia yo ni siquiera lo pensé, ¿me entiende? Fue como una presión así demasiado fuerte. Y cuando llegué aquí a Suecia me di cuenta de que yo había cometido, o sea, que yo nunca debía haber abandonado mi país, pero ya no podía como... Bueno, igual, yo no puedo negar porque de todas maneras acá también he encontrado cosas buenas, he encontrado gente con la cual me he encontrado a gusto, amigos, pero parte de uno siempre está en su país. Todos los días me cuestiono si fui justa con mis compañeros, si fui justa con los desaparecidos,
Si un día mi hermano regresa a buscarme y no me encuentra, eso me obliga a regresar. Yo creo que todos los días me niego el que yo esté viva y que muchos compañeros hayan caído, muchos grandes compañeros. Eso a veces nos hace sentir culpables. Y bueno, hay que trabajarlo, ¿no? Pero sí, hay días en que uno se da cuenta que era necesario, pero es que no es fácil asimilar que usted salvó su vida, que salvó la de su familia, pero que miles y miles de personas están muriendo cada día en su país. Eso no es fácil de manejar. Sé que tengo que vivir con eso y algún día lo voy a manejar, pero todavía estoy en el proceso. No, no me he arrepentido. No me he arrepentido porque estoy completamente seguro que donde yo no salga de Colombia, a mí me hubiesen matado. Hoy no estuviésemos aquí sentados hablando. Sí, estoy completamente seguro. Muchos compañeros de trabajo, nosotros trabajamos en ASFADES, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Colombia, que es una asociación que ya venía desde los años 80, y cuando desaparecieron a mi padre, pues yo ingresé. Entonces muchos compañeros, amigos hoy están muertos. Entonces yo creo que fue la mejor decisión que he tomado. ¿Qué contacto tienes tú en tu vida con Colombia? A través de amigos o por el internet, pero no por los medios comunes de comunicación en Colombia, ¿no? Que son una tragedia. Pero leyendo en páginas de internet un poco periodismo alternativo y esas cosas, y por los amigos y mis excompañeros de trabajo que todavía viven allí, en Colombia, los que quedan. A veces por la televisión, por medio del internet, uno mira la noticia y pues lo que lo he mirado sigue igual, prácticamente que sigue igual. Y peor puede ser porque Colombia no se le mira a cambio. Intento informarme un poco, pero en el comienzo yo perdí ese contacto debido a que era difícil yo saber qué estaba pasando en Colombia y yo estar tan lejos. Porque o sea, uno siempre quiere hacer algo o uno quiere participar de la vida en Colombia, porque uno no se desprende de una vez cuando uno viaja aquí, sino que entonces era frustrante escuchar las cosas que pasaban allá y uno sentirse tan lejos y tan impotente de todas las cosas. Pues yo me comunico por email, chateando con la familia, aunque es bastante difícil, se hacen tan grandes las distancias que año tras año es menos el contacto, ya la información que uno tiene de la familia es más difícil y cambian tantas cosas, ya son 13 años, ya la familia es muy diferente, la gente que uno conoció ya tiene otras vidas, así que pues uno trata de mantener el contacto, pero es un poco difícil ya. La Colombia de ahora es muy diferente a esa Colombia que yo dejé una vez. ¿Crees que vas a regresar a Colombia un día a vivir allá? Sí, pero no ahora. O sea, tienen que cambiar muchas cosas. ¿Y qué es lo que quieres que cambie allá para que regreses? Todo el tema. Primero que todo, que nuestro presidente. O sea, yo quisiera que pasara algo a nivel político, que hubiera realmente un cambio a nivel político. Porque yo sé que pasan muchas cosas, hay mucha gente que trabaja en Colombia realmente. Hay mucha gente que trabaja con derechos humanos, que trabaja con desarrollo social. Hay muchas organizaciones, hay muchos particulares que trabajan con eso. Pero se necesita un cambio enorme en el sistema político colombiano. Tienen que haber cambios, o sea, yo no quiero vivir en un país con la clase política que tenemos, con la corrupción que tenemos y con la impunidad que tenemos. Yo no quiero vivir así, porque yo sé que si yo vuelvo a Colombia voy a querer trabajar en lo mismo que yo trabajaba antes, y no hay condiciones para eso. Tampoco quiero vivir con miedo. O sea, una cosa que yo valoro mucho en Suecia es sentirme tranquila. Fui a un acto de desagravio del caso de mi padre. Nosotros demandamos al Estado colombiano porque en la desaparición de mi padre fue cómplice el ejército colombiano. Y ganamos la demanda.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, donde fue el juicio. Entonces, la Corte le hace algunas recomendaciones al Estado colombiano de que se deben indemnizar los familiares, de que se haga un reconocimiento público de que el gobierno fue culpable, y así sucesivamente. Entonces yo estaba en el acto público de reconocimiento público del Estado colombiano. ¿Y qué sentiste estar allá en ese contexto? Pues fue algo muy duro porque estábamos reunidos por ahí unos 200 familias del caso de Pueblo Bello. Volví a ver gente que hacía 16, 17 años que no la veía, encontrarnos allí. Yo creo que fue una mezcla de sentimientos lo que yo sentí allí. Por un lado, bueno, el gobierno pidiendo disculpas, el ministro Juan Manuel Santos, y o sea, fue un acto muy doloroso, pero al mismo tiempo yo sentí de que, bueno, algo hicimos, de algo valió nuestra lucha, 19 años de lucha buscando a nuestros seres queridos y buscando que el gobierno reconociera de que fueron sus fuerzas militares las cómplices de esta desaparición. ¿No sientes temor al regresar a Colombia? Sí, Colombia es un país muy peligroso y cuando uno denuncia esta situación de lo que está sucediendo en el país, uno es perseguido en Colombia. ¿Sí? En Colombia denunciar lo que está sucediendo en el país es un delito prácticamente. Entonces yo siento mucho temor en Colombia. Durante los 13 años que llevo en Suecia no he visitado mi país. Primero porque las condiciones políticas no están dadas para mi regreso. Además de eso, durante esta ausencia perdí el madre, padre, muchas amistades. Entonces ya no me queda casi un arraigo familiar que me llame a estar en mi país. ¿Crees que algún día vas a regresar a Colombia? Yo no creo. Mi deseo, pongamos en este momento, sería regresar, pongamos, a Venezuela, Panamá, posiblemente Ecuador, a un país vecino. Y no sé si en un momento coyuntural volvería a hacer trabajo social, pero entrando clandestinamente a mi país. Pero como está, no debo... O sea, mi deseo sí es regresar, pero todavía no he podido madurar cómo va a ser mi regreso del exilio. En Colombia tenemos mucha riqueza y la verdad que es duro que mucha gente teniendo ande en otros países, a veces pasando trabajo, simplemente sí, porque igual yo ahorita pues aquí estoy legal, pero hay muchas personas que por la violencia andan ilegal, aguantando hambre, maltrato y todo, ya, entonces, y Colombia es un país que no se merece eso, porque hay de a dónde agarrar y hay. Uno siempre espera que las cosas mejoren, uno siempre espera, pero para unas personas que estamos exiliadas acá, pues tenemos nuestras razones por las que no hemos vuelto, por las que estamos acá. Y en ese sentido, pues yo sé que yo no soy la única exiliada colombiana. Mucha gente que compartía de pronto las mismas ideas que nosotros están también exiliados y es muy difícil que nosotros no podemos influir tanto como quisiéramos y estar allá sería también correr peligro. ¿Y crees que vas a volver a vivir en Colombia un día? Pues mis sueños es, no sé, qué condiciones se me presenten más adelante, cómo continúe mi vida, pero por eso quiero también desde acá poder aportar algo para que un día en mi país se creen las condiciones para que podamos volver. No solamente yo, sino todos los que estamos fuera de nuestro país. ¿Y qué sientes tú que puedes hacer por Colombia desde acá? Bueno, yo sueño con, no sé, siempre lo he creído y hasta ahora pues es buscar la solidaridad a nivel, digamos, internacional, de todos los países, para que no sigan apoyando a un gobierno como el que tenemos actualmente. Apoyar a este gobierno es apoyar la guerra y que igual las bases militares
los soldados americanos salgan de mi país y que la ayuda de Estados Unidos se termine totalmente para mi país y que las multinacionales igual abandonen mi país. Que si realmente los países extranjeros quieren intervenir en mi país, que lo sea hacia conseguir la paz, no a apoyar la guerra. Cuando uno piensa, son tantos países con tantos problemas y aparte Colombia no es muy visible en Suecia. Pero sería interesante poder hacerlo más visible, ¿no? Poder informar más a la gente sobre lo que pasa allá. Al menos yo pienso que a nivel internacional se pueden hacer cosas, ¿sí? A pesar de que uno dice, oye, el conflicto está al otro lado, ¿no? Sí, y estamos en el Polo Norte. Pero, no sé, no siente de que un granito de arena está uno aportando, ¿no? Cuando estaba en el norte leía en internet, yo recuerdo mucho que algún día en internet empecé a buscar quiénes trabajan por Colombia y encontré Colombianet Berkeley y le escribí, no sé si ustedes hablan español, pero quiero que sepan que yo soy refugiada y estoy en Suecia. Y bueno, me respondieron en español diciendo, claro, bienvenida. Eso fue muy interesante porque era sentirme que había alguien que se preocupaba todavía por mi país y que no seguía yo sola. Ahí es donde hemos empezado. Y bueno, una de las primeras tareas fue finalmente empecé a estudiar el idioma, así es que espero hablar por lo menos para poderles hablar a los suecos y decirles en su propio idioma lo que pasa en mi país. Nu är vi på väg till Solidaritetshuset och Latinamerikagruppernas lokal där vi ska ha styrelsemöte i Colombianätverket klockan 6:30. Och det är det är onsdag. Nej, vad fan är det idag? Ja, det är onsdag. Onsdag, slutet på april kan vi säga. Ja, det är Laila som är kassör. Tigran kommer, Claes. Hela styrelsen egentligen, Parisa, Nadja, förutom Joanna då som är Colombia och Mattias som är sjuk. Det är lite min uppgift, en av mina uppgifter att kalla till möten, att se till att vi har liksom ett bra strukturerat möte som känns meningsfullt för alla. Jag tycker att det är jätteroligt och jätteviktigt verkligen. För att det är liksom ingenting som kan ersätta att ses på riktigt. Förra Latinamerikagruppernas förra årsmöte så blev det invalda som medlemsorganisation och det har blivit faktiskt jättebra för oss för att då har vi till exempel kunnat låna lokaler här på Solidaritetshuset och ha möten. Tidigare så var vi lite hemlösa. Tidigare styrelsemöte så var vi här inne i biblioteket. Världsbiblioteket hade styrelsemöte. Så det är schysst att ha liksom någonstans att vara. Så att ibland kan det vara lite... Alltså dels kan det vara, man kan självklart vara hemma hos folk och så. Men det kan bli lite inte så tillgängligt. Men och sen så på kaféer och sånt, det är alltid så, det är svårt liksom att ha möten. Det är mycket sol och så det är schysst. Och det är bra också när man är... Man kan ju förbereda sina egna, man kan ha med sitt eget kaffe och te och sådär. Så det är schysst. Så nu ska vi gå in i Latinamerikagrupperna här. Tja! Välkommen till Colombianätverkets månadsmöte. Det är den 22 april och vi tänkte köra igång om 5 minuter. Varsågod. Ska jag ha på TV? Eso ya. Eso, Säger du eso. rakt in i kameran, nervöst. Bueno. Är det så filmar nu? Ciao. Det var Piedad Córdoba som hade gått ut och sagt att det här, de har ju tagit en paramilitärledare som heter Don Mario tror jag, som är ganska stor. Och att Piedad Córdoba har gått ut och sagt att det där är en uppgörelse, att han har så att säga överlämnat sig mot att han ska ta på sig och massa brott för att
överskugga det finns en annan paramilitär som heter HH. Och han har ju varit väldigt så här, frispråkig i de här öppna erkännandena som har varit. Och han har liksom avslöjat hur paramilitären var kopplad till företag, bland annat Chiquita och en massa andra multinationella företag. Hur liksom många personer i närheten av liksom Uribes politiska krets han har liksom varit nog ganska jobbig för väldigt många. Så att det kommer inte som någon större överraskning. Och bland de journalister som är mest kritiska mot regeringens politik är ju flera som är och de vet att de är övervakade av Säkerhetspolisen. Deras telefoner är avlyssnade, deras redaktion är under övervakning. Så att, och det är klart att det påverkar hur långt journalister vill våga gå och vad man kan och inte kan göra när man vet att man har den övervakningen på sig. Och när folk som man kommer till också vet om det gör ju källor väldigt rädda och det går inte alltid att nå folk för att den som vill berätta något vet att jag kommer inte kunna avslöja det här i hemlighet. Och det är ju ett stort problem för den typen av journalistik. Det finns ett annat fall där en ganska känd journalist, Holman Morris, bara för några veckor sedan blev utpekad av president Uribe för att mer eller mindre gå terroristernas vägar. Är det här en strategi som är vanlig att politiker använder sig av i olika länder och vad betyder det egentligen för mediesituationen? Ja, det är väl ingenting vi känner igen heller så mycket från Sverige, men jag skulle snarare vilja peka trots allt på likheter där. Jag menar, vi vet till exempel hur Carl Bildt har en strategi som inte innebär att han pekar ut journalister, men han kallar dem gärna vid förnamn i samband med intervjuer och presskonferenser som markerar att de hamnar så att säga i hans vänkrets. Och därmed så kan de inte längre bli betraktade som tillförlitliga och kritiska journalister och de hamnar närmare honom. Jo, om man tittar på de senaste 15-20 åren så kan man väl säga att politiker i västvärlden har mer och mer lärt sig ibland säger vi att de har blivit medietränade, det är ju en sak. Men de har lärt sig hur mekanismerna fungerar i medier. Och de har förstått, å ena sidan är de beroende av medier och mediebilden av dem själva. Och då har de alltså mer och mer försökt ta makten över den bilden. Och det kan man göra på lite olika sätt. Man kan försöka skjuta en journalist i sank som du beskrev i Colombia. Genom att peka ut en journalist som värdelös, inte trovärdig, inte seriös. Eller så kan man göra som Carl Bildt, att försöka vänslas med en journalist och därmed så förstör han då det intryck som kanske journalisten vill ge på tittarna som en som är väldigt rak och oberoende och självständig. Och det här är ju ett problem förstås för den relationen. Dessutom är det ju så att vissa journalister är beredda att spela det här spelet. Det här vänslande spelet. Därför att de är själva imponerade av att ha en tät relation till makten. Så att man kan säga att vara en självständig journalist, det är liksom krävande. Det är en utmaning och det är inte alla som klarar den utmaningen skulle jag säga. Vare sig i Colombia tror jag eller i Sverige. Det är väldigt intressant det som Håkan säger här om just politikers relation till journalister och hur de kan använda sig av den relationen för att förmedla en viss bild av sig själva. Och det är väldigt intressant i fallet Colombia och hur president Uribe har använt sig av media. Vad skulle du säga, hur är hans relation till media egentligen? Jag tror Uribe tillhör den här generationen som har förstått betydelsen av media och haft en enorm tydlig mediestrategi redan från början som framförallt har gått ut på att få ut hans budskap naturligtvis, men som har gått ut på att måla fram bilden av att det är han som är garanten för framgången. Sen har han en massa ministrar och partier men de tillhör, även om han stöttar dem så tillhör de det där gamla gänget av mer eller mindre korrupta människor som man inte riktigt kan lita på. Men presidenten, han är helt fri och den mediebilden har gått hem väldigt mycket. Han har ett väldigt starkt stöd.
Och när man pratar med folk så det de spontant berättar är att han jobbar jättehårt, han sover knappt och han är en ärlig person. Och det har gått igenom. Och som du säger, att de här skandalerna, de går hela vägen fram till hans dörr, men de berör aldrig honom. Trots att hela hans omgivning åker dit för korruption och infiltration med paramilitärer och så vidare. Så är han alltid fri, och det har han lyckats få igenom i medierna också. Världen är sig mer lik än man tror. Alltså, de här mediemekanismerna fungerar ganska likartat. Så att jag har förvånats över det när jag åkte till Kina till exempel, att det är så mycket jag känner igen. Alltså, det är samma gamla medier på något sätt, och det är samma vikt. Alltså, medierna har en stor betydelse för upprätthållandet av den politiska makten. Jag tycker det här samtalet ikväll har gjort mig mer nyfiken på Colombia. Så när jag hör att Johan ska åka dit nästa vecka skulle jag gärna hänga med faktiskt. Du är välkommen. Om jag bara kunde.